Bueno, vamos a hablar y seguiremos hablando de política, pero ya un poquito más partidaria, si se quiere, y con cuestiones puntuales que hacen a la ciudad de Rosario. Estamos con Roberto Zuckerman, concejal del Frente para la Victoria, y me interesaría hablar en el inicio de algo que se viene discutiendo, que ha generado marchas en todo el país, tiene que ver con la violencia de género, sobre todo cuando venimos de un fin de semana con muchos casos de violencia de género, ¿no? En algunos de los casos había órdenes de la justicia de exclusión que no controla a nadie. Y venimos además en Rosario con el caso de una mujer que fue torturada toda la noche, se le quemó el pelo con una plancha, digo, algo muy tremendo, no murió de casualidad. Entonces venimos con un caso muy emblemático y la posibilidad de un espacio de lucha contra la trata en Rosario. ¿Cómo le va, Zuckerman? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Muchísimas gracias por la invitación. Por venir, No, por favor, para mí es un gusto y bueno, claramente como lo están planteando ustedes, estamos muy preocupados por la violencia contra las mujeres en general, por situaciones que lamentablemente parecería como que se van agravando o claramente, digamos, tienen otra repercusión, digamos, en los medios y en definitiva hay que agradecer que sea así porque es preferible, por supuesto, siempre que esto esté sobre el tapete, que se sepa, que se conozca, porque es la mejor forma de trabajar sobre esto, ¿no? Si está ocultado y estas cosas suceden pero no nos enteramos, es doblemente grave. Nosotros venimos trabajando mucho con mi compañera de bloque Norma López en todo lo que tiene que ver con cuestiones de género, la cuestión que estabas planteando primero de violencia contra las mujeres, femicidios. Días pasados dimos a conocer un informe de nuestro equipo que habla a las claras que Santa Fe lamentablemente ocupa el segundo lugar en el ranking nacional. La ciudad de Rosario claramente está primera a nivel provincial. Indudablemente acá esto es una cuestión que deben intervenir los tres niveles del Estado, se tiene que tomar conciencia sobre esto. Pero también hay cuestiones que más allá del Estado, que por supuesto digamos, tiene su responsabilidad y su rol principal, también lo cierto es que hay muchas cuestiones que nosotros mismos podemos hacer desde cada lugar en relación a lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y lo que tiene que ver específicamente también en relación a cuestiones, digo, hay violencia laboral en los ámbitos laborales, pero también claramente la violencia se da principalmente y se inicia en el hogar. Sí, es decir, por eso digo, es un delito complejo, Zuckerman, ¿no? Porque sí, se da dentro de las cuatro paredes para... Sí, es complejo el abordaje, digo, concretos, ¿cómo se hace? Sí, la gran cantidad, o sea, pero digo, el 90% de los hechos de violencia y femicidios se da con la pareja, con la expareja, es decir, con los familiares directos. Entonces, indudablemente es un tema que hay que trabajar muchísimo socialmente, porque además, digo, y esto no es una cuestión de echar la culpa a las mujeres, ni mucho menos tratando esta temática, digo, pero también hay una cuestión cultural y social de las madres que crían a sus hijos como machitos, ¿no? Donde tiene que ser el fuerte, tiene que ser el que lleve las riendas, el que tiene el poder, ¿no? De que la mujer tiene que hacer lo que el hombre quiere. Digo, hay todo un patrón cultural que lo maman desde chiquitito, pero por supuesto que sí. Pero falta mucho para trabajar. Entonces digo, los hombres también tenemos mucho para trabajar sobre esto, porque también los que tenemos absoluta conciencia de lo que es la violencia contra la mujer, tenemos que indudablemente trabajar también entre los hombres y con las mujeres. Es decir, esta cuestión de que a veces parecería como que las mujeres solas tienen que tratar esta temática, yo creo que es un error. Esto hay que tratarlo con los hombres. Y además, porque vos lo planteabas bien, es una cuestión muy compleja. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con el sustento en el hogar. Entonces la mujer, que depende del sustento del marido, entonces no dice nada, se queda en el hogar porque no ve alternativa. El Estado no le proporciona herramientas para poder independizarse, para poder tener una independencia económica, para poder capacitarse, para poder irse a vivir a otro lado con sus hijos. Y por otro lado, lo que también está claro, que vos lo planteaste recién, es en la temática más judicial. Es decir, ¿cómo hacemos para cuando hay, digo, cuántas veces vemos que se viven violando la prohibición de acercamiento, de contacto, etcétera? ¿Quién la controla? No se controla y por lo tanto llega un punto, digamos, donde esa violencia se transforma en un femicidio, se transforma en una muerte y hay que trabajar. Hay que generar
en mucha conciencia. Nosotros estuvimos en la marcha días pasados, no fue tan multitudinaria como había sido la de mediados de año. Está claro que lo de la marcha es una cuestión de visibilizar, pero que tenemos que trabajar indudablemente en currículas escolares, claro, en cada uno de los ámbitos. La violencia en general, no solo la violencia contra las mujeres, indudablemente este tema nos preocupa. Y hablando de la trata, que también es un tema que nos lleva mucho tiempo de trabajo, a Norma también muchísimo tiempo en el Consejo, porque también lo que es cierto, digo, yo quiero recalcar el rol en nuestro caso, digamos, de Norma López, es que las mujeres con situaciones de violencia o las mujeres ante situaciones de trata, muchas veces, digo, en general, acuden a otras mujeres. Digo, esto es absolutamente saludable también que sea así, yo lo comprendo, digamos, ¿no? En detrimento del hombre, para confesar, para contar, por una cuestión de privacidad, de entendimiento. Ahí está el rol de los otros, que no son las víctimas directas de la violencia, ¿no? Y el compromiso de los otros, más allá de la función del Estado, que es el de mayor responsabilidad. No, pero por eso mismo, digo, en nuestro caso nosotros, insisto, con Norma López a la cabeza como concejala y nuestro equipo atiende casos, como estábamos hablando recién, de violencia de género o de lo que tiene que ver con trata de personas. En este caso se aprobó un proyecto nuestro que lo que hace es generar un espacio de memoria, un espacio de encuentro donde se pueda justamente tratar esta problemática, que haya actividades, darle visibilidad. Hay que avanzar en todo sentido y está claro que lo que tiene que ver con las jornadas de reflexión, de promoción, de derechos y todo este tipo de cosas en un ámbito especial, bueno, es beneficioso. Se nos aprobó este proyecto en el Consejo y la verdad que estamos contentos por eso. ¿Andrés? Bueno, ¿algo más respecto al tema? No, está bien, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir tan solo que, sin poder demostrarlo tan solo porque me suena, los números de Rosario seguramente indican lo que dice Roberto, pero también es cierto que a medida que uno se aleja de los grandes centros urbanos, la cuestión cambia totalmente. La conciencia sobre ciertos temas, vamos a hablar de los rosarinos, ¿no? Y de las grandes ciudades que rodean el sur de la provincia, es totalmente distinta a las de otras provincias, a las de otros sectores de esta inmensa provincia de Santa Fe. Estoy seguro que sigue pasando. Estoy seguro que no tienen los medios, estoy seguro. Incluso una vez tuvimos una invitada que dijo que no estaba, que la ley nacional obligaba a un teléfono y que no estaba puesto en distintas localidades. Bueno, al margen. Creo que se ha avanzado mucho. Quería preguntarte cómo llegas al final de este nuevo periodo ordinario, un año de elecciones, de miles de cosas. Si vos me decís cómo te veo cansado, Roberto. Llegaste al final de la Copa Davis como Murray. Pero Murray ganó y nosotros perdimos. No, bueno, Perotti ganó. No, Perotti ganó. No. Bueno, pero en esta también se gana y se pierde. Sí, pero en el caso de, no sé, puedo decir, no sé, Perotti ganó, es realmente una cuestión que es anecdótica, porque en realidad lo importante para nosotros era ganar sobre todo las candidaturas ejecutivas, ¿no? E indudablemente se han cometido errores, no solamente errores de campaña, digamos, ¿no? Acá hay que hacer una autocrítica porque se han cometido errores desde hace varios años. Uno lo ha señalado en los ámbitos donde lo tiene que señalar, es decir, no soy yo, digamos, el que tiene, digamos, una forma de ser, de estar, digamos, ventilando, diciendo yo, acuérdense que yo dije que esta cosa estaba mal. ¿Cuántos votos sacó con su candidatura a intendente? Y casi 130.000, casi el 25% de los votos. Tiene alguna autoridad para hacer política, ¿no? No, bueno, pero lo que yo digo es que hay que claramente hacer una autocrítica y ver qué fue lo que pasó. Yo creo que tanto las candidaturas provinciales, como fue en su caso Perotti como candidato a gobernador, o como en mi caso como candidato a intendente, faltó apoyo. Creo que a Scioli como candidato a presidente también le faltó apoyo. Es decir, hay muchas cosas para analizar. Siempre hay, digamos, alguien cuando gana por sus virtudes, pero claramente también cuando alguien pierde es porque ha cometido errores. Y esos errores, insisto, uno ha tratado de señalarlos.
Hablando de formas, bueno, yo siempre he tenido algunas formas donde algunos me han criticado por mis formas, en el sentido de ser una persona absolutamente amplia, abierta, de escuchar, de contemplar distintas variantes. Digo, a mí algunas formas claramente no me han gustado y me parecía que justamente Scioli podía continuar esas políticas con su forma, con su estilo, y yo me identifico bastante con esas formas, ¿no? Yo siempre fui muy crítico con esto de que parecía como que para defender al gobierno nacional había que pertenecer a un determinado sector político o a una determinada agrupación. Esto fue un grave error que se cometió, y esto lo vimos en la última etapa de la campaña, donde muchas personas, sin ser peronistas, ni kirchneristas, ni estar afiliadas, ni nada, solamente porque defendía las políticas del Estado Nacional, salió a defender justamente esas políticas y a sostener la candidatura de Scioli. Lamentablemente, digamos, desde el gobierno se fueron cerrando cada vez más, y esto para mí ha sido perjudicial. Nos ha perjudicado además en cada una de las candidaturas, porque yo me vi perjudicado a nivel de intendente o Perotti en la de gobernador. Es decir, hace falta también un poco más de humildad, hace falta ver realmente cómo son las cosas, separar lo que es lo importante de lo que no es importante, tener una visión de futuro. Así que bueno, ahora indudablemente hay que seguir adelante y seguir, insisto, yo defiendo políticas y voy a seguir defendiendo las políticas en las cuales creo. Algunas políticas me parecieron que fueron muy buenas y a lo mejor no se aplicaron tan bien o no se explicaron tan bien. Bueno, iremos viendo qué va haciendo Macri y en cada uno de los gobiernos, tanto Lipschitz como Fein, y estaremos sosteniendo nuestras posiciones, insisto, desde el punto de vista político de lo que nosotros defendemos. En mi caso particular, a diferencia de muchos que siguen en cargos públicos, porque van a seguir siendo concejales, porque van a seguir siendo diputados, porque van a seguir siendo senadores, y van a tener lugares institucionales, electivos, en mi caso yo no tengo ninguna de estas posibilidades. Yo no jugué a dos puntas, no dije, bueno, si me va mal en esta, en la otra. Yo jugué a intendente, vencí a mi mandato de concejal. Yo el 10 de diciembre, desde el punto de vista político, me voy a mi casa. Me voy a mi casa desde el punto de vista de que no voy a tener un cargo público. Y la verdad me gustó mucho esto que dijo Scioli, lo comparto absolutamente. Él dijo, mi oficina va a estar en la calle, mi oficina va a estar en los barrios, como estuvo siempre, como cuando estuve en ANSES, como fue cuando fui concejal. Y digo, y ahora estaré en el llano y defender a los vecinos. El justicialismo en lo que es el errores de armado de lista, una persona como usted que sacó más de 100.000 votos, no pensar que podría haber integrado alguna otra lista con candidaturas a diputados, senadores. Pero bueno, son cuestiones que, porque digo, no son pocos los votos, más allá de que perdió porque ganó Mónica Fein y logra otra gestión más como intendente, pero no son pocos para un candidato nuevo, si se quiere. Es mi evaluación. Además, si uno ve como grandes ciudades, ¿no?, del país, el resultado electoral del Frente para la Victoria, perdiendo muchas grandes ciudades de distintos lugares del país, bueno, la verdad es que a uno lo pone contento la elección que uno hizo acá. Yo voy a seguir defendiendo a los rosarinos de donde esté. Me hacen así, cierre, cuenten conmigo. Una sola y 30 segundos. Se declaró la caducidad de la concesión del parque donde fue la tragedia, ¿no? Del parque de diversiones. 30 segundos. Muy lenta la intendenta. Nosotros lo planteamos desde el primer momento. Dijimos, esto no puede seguir así, hay que quitarle la concesión. ¿Aún sin resolución judicial? ¿Había que sacársela? Sí, porque estaba muy claro lo que había pasado. Con las primeras pericias ya se sabía. Lo que le digo que hubiese hecho yo si hubiese sido intendente, le hubiese quitado la concesión inmediatamente y hubiese llamado a una nueva licitación. Yo creo que Rosario se merece un parque de diversiones a la altura de Rosario. Podemos discutir el lugar, si es ese lugar en el Parque Independencia, si tiene que ser en otro lugar más alejado, más en la periferia. Pero yo creo que Rosario necesita un atractivo turístico como es un parque de diversiones. Si no lo vuelve a ver, bueno, quizás no lo haya, pero creo que sería un error. Yo apostaría que lo haya.